Muy buenas noches, hoy es jueves y empezamos de nuevo con otra conferencia que nos lleva a otro lugar del mundo del hermetismo, de lugar en lugar. ¿Qué es el hermetista? ¿Quién es, mejor dicho? Es un ser motivado con una gran capacidad de investigación. ¿Y esa investigación hacia dónde lo lleva? Pues casi todos los demás investigadores llevan esa necesidad de conocer hacia el mundo exterior. Pero en el caso del hermetismo o del hermetista es algo diferente. Lo conduce hacia el mundo interior, el anhelo de conocer. O sea, lo convierte en un autoexplorador de sí mismo. A través de la autoexploración llega a ese conocimiento o revelación llamado sabiduría. Es complejo, porque habitualmente el que te habla de conocer o que ha conocido, te habla bien de conferencias, estudios o que ha visitado lugares. El hermetista, en cambio, lo que te habla es de sí mismo, de sus propios mundos. Y cómo sus propios mundos son exteriorizados las grandes civilizaciones que han existido. Si uno no se conoce a sí mismo, o al menos no está empezando a conocerse, ver la pirámide de Kefren, observar la pirámide de Keops, mirar una catedral, observar una obra megalítica o una pirámide azteca, le lleva hacia un conocimiento externo de una civilización que construyó aquello. ¿Pero para qué construyeron aquello? ¿Para grandeza de su propia civilización? ¿Para dejar la marca que ellos pasaron por aquel lugar? ¿Para dejar unos conocimientos científicos, químicos, alquimistas? ¿O bien aquel monumento lo que explica es la vida de un ser humano? La vida íntima. Esa vida íntima que sucede en el mundo íntimo y qué tan íntimamente está relacionada con la parte divina o con la parte espiritual del ser humano, con el camino iniciático. Si en verdad solamente buscan dejar una imprenta de quién son ellos, estarían dejando una imprenta de su propia personalidad y de su propia vanidad, queriendo demostrar que hicieron algo colosal que los siguientes no serán capaces de realizarlo. Eso sería la expresión de la personalidad y del ego. Pero donde queremos dirigirnos es cuando se expresa la esencia, esa parte divina y casi perfecta, porque perfecto solo es el ser. La parte esencial del ser humano, la parte espiritual, la parte divina, va a crear esos grandes monumentos simplemente para demostrar lo que es capaz de hacer. A eso ha venido, por eso está aquí.
Pienso que no. Pienso que si marca aquello, que si crea aquello con tanto esfuerzo, ya no físico, sino tecnológico, es porque quiere dejar un mensaje, el mensaje de su vida anímica, que es parecida o semejante a la tuya y a la mía. Quiere que el camino de la iniciación quede grabado, ahora para siempre, de su forma y de su manera, con su peculiaridad, con sus experiencias. Igual que otras civilizaciones, también hacen lo mismo. Entonces sí, entonces mi esencia se hermana con su esencia. Y el tiempo y el espacio no nos separan. Porque la esencia está más allá del tiempo y del espacio. Entonces sí, que las esencias se identifican entre ellas. Porque comprende que ese camino es el mismo que está realizando uno. Con diferencias, pero en esencia el mismo camino. Entonces cuando la humanidad sí que es una y no nos separa ni tecnología, ni tiempo, ni espacio, ni color, ni visión de lo que es el mundo. Es solo uno. Entonces el alma, la esencia, da igual mirar una pirámide de Kefren que una pirámide azteca, que una catedral. Ese libro lo conoce y sabe leerlo, porque le está hablando de su camino iniciático, de su camino de prosperidad espiritual. Es muy interesante cuando uno ve la vida de esta manera, porque entonces dice, ¿por dónde debe empezar? Y siempre se dice por el mismo lugar, por ti mismo. Empieza por ti. Autoexplórate. Que es lo mismo que sé consciente. Autoexplórate. Reflexiona sobre tu vida íntima. No de los sucesos de tu vida, sobre tu vida. No solo sucesos existenciales que han ocurrido, accidentales o no, que tendrán y que serán reflejados y que se ven reflejados en tu vida íntima. Pero reflexiona sobre tu vida íntima, sobre tu origen. No tu origen físico, sino metafísico. Sobre el origen de tus pensamientos, de tus anhelos, de tus miedos, de tus deseos, de tus necesidades. De aquello que piensas del universo, de aquello que te interroga sobre el universo. Reélete, vuélvete a leer una vez más. Eres interesante. Autoexplórate, sé consciente. No sé te ipso, conócete a ti mismo. ¿Hacia dónde indican habitualmente todas las culturas herméticas que se ha de autoexplorar el ser humano? Hacia un lugar, prácticamente todas, que yo sepa todas. Hacia el mundo de la mente. Del mundo de la mente hemos hablado. Y siempre hemos de hablar más de él. Para ir poniendo conceptos, visiones, conocerlo y comprenderlo más. Y sobre todo, vivirlo, experimentarlo. ¿Por qué autoexplorarse en el mundo de la mente? Porque ahí se encuentran un sinfín de cosas que son necesarias para nuestro autoconocimiento. Ahí se encuentran los llamados registros akáshicos.
el Akash, la vibración del éter. Palabra sánscrita hindú. Ahí se encuentra dentro de nosotros, dentro de nosotros. Si comprendemos la mente que está dentro y que está fuera a la vez. Dentro de la mente propia se encuentra la ley del karma, que es la ley de recurrencias, la misma. Ahí se encuentra la ley del eterno retorno, todas nuestras existencias e incluso vidas pasadas. Ahí se encuentra prácticamente, se encuentra todo lo que se encuentra. Se encuentra mucho. El mundo de la mente. ¿Cómo nos imaginamos nuestra mente? No estoy hablando de la forma, del continente, estoy hablando del contenido. ¿Cómo nos la imaginamos? ¿De qué forma? ¿Qué hay? ¿Qué existe en el interior de la mente? ¿Vacío? ¿Oscuridad? ¿Objetos flotando? ¿Ideas? ¿Frases? ¿Imágenes? ¿Colores? Mirad, cierto sabio me dijo cierta vez, la mente, mira el mar, obsérvalo desde la playa. Vamos a ponernos todos a mirar el mar desde la playa. Eso lo hemos hecho. Cuando los niños son pequeños y uno tiene que estar pendiente y les va diciendo todo el rato, salte, 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 o te levantas. Y mientras miramos el mar. En calma o en movimiento, me da igual. El mar. Qué bonito es el mar. Imaginaros que nunca nadie hubiera entrado dentro del mar. Fuéramos animales, que lo somos, que no podemos entrar dentro del mar y el mar está allí y nosotros estamos aquí. ¿Nos imaginaríamos por un segundo la vida que hay dentro del mar? Sumergida en el mar. Los animales, las plantas, las montañas, los ríos que hay dentro del mar, los volcanes, civilizaciones ya olvidadas, hundidas en el océano. ¿Nos lo imaginaríamos? ¿Qué haríamos? Teorizaríamos. Bueno, pues el mar es un desierto, no hay nada, todo es agua, ningún animal puede vivir ahí dentro porque se moriría. Iríamos haciendo, creando nuestras teorías. Hasta que uno tuviera la capacidad de sumergirse dentro del mar, saldría y diría, no, esto no es así. Y nos explicaría cómo es el mar. ¿Y qué haría el 99% de las personas? Reírse de él y decir, ¿qué te has tomado? ¿Qué mal estás? Todo lo que me estás hablando de peces de colores, etcétera, etcétera. Venga, hombre, por amor de Dios, ¿cómo vas a contar eso? Si desde fuera, que estamos en la playa y miramos el mar, no lo vemos así. Pues esto somos nosotros con la mente. Si lo que os cuente de la mente, hombre, no es mío propio, pero cualquiera puede ver la mente, tiene que sumergirse en ella. Uno tiene que sumergirse en la mente para ver qué hay en la mente. En la mente superficial es el mar. No, yo digo la mente interior. Sumergirse dentro de ella. Encontraremos cosas maravillosas. Veréis. Por ejemplo, ¿sabéis que hay virtudes que tenemos? Porque tenemos virtudes. Bueno,
Os lo explico. Si no tuviéramos ninguna virtud, no estaríamos en este mundo ya. Lo que nos mantiene vivo son las virtudes y las facultades que tenemos. Esas que no sean analíticas, ni que se pueden ver a través de rayos X, ni a través de un TAC, etcétera, etcétera. Todo eso que no se ve es lo que se llama vida. Y la vida, igual que podemos mirar glóbulos rojos, glóbulos blancos, hematíes, etcétera, 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 se llaman virtudes y facultades que existen. Y gracias a esas virtudes y facultades estamos vivos. Si no las tuviéramos, estaríamos muertos. No dice, muerto, del que conocemos muerto. No. Estaríamos muertos en vida. Perdón, mucho. Estaríamos muertos en vida. ¿Sabéis que hay seres humanos que están muertos en vida? Pero no un muerto en vida no es aquella persona que va triste, ¿no? Este está deprimido, el pobre, y tiene tratamiento. O tiene una gran tristeza, una gran melancolía, o lo que sea, ¿no? Muy respetuoso. No, yo estoy diciendo muertos. No tienen vida en su interior. Agotaron todas sus facultades y todas sus virtudes. Todo lo que tiene que ver con la divinidad. Y no tienen vida. Simplemente están funcionando porque por el mecanismo que existe universal tiene que cumplir ciertas y determinadas cosas. Y parecen vivos y están muertos. Claro, que ahora podría seguir explicando más cosas que existen extraordinarias en nuestros ojos y no las vemos. Pero muertos en vida hay. No voy a decir nada más. Pues bien, ¿sabéis que todos tenemos facultades? ¿Cómo os imagináis una facultad? Por ejemplo, imaginaros la facultad de la generosidad. Venga, seguro que todos somos generosos en algún grado. Imaginaos la generosidad. Ayudar a los demás, ser generoso, ¿no? Compartir, ¿no? Escuchar, ¿no? Venga, la generosidad. ¿Cómo nos imaginamos? Unas células o una parte de nuestro cerebro que tiene una reacción o... No, es un ser. Es un ser vivo que vive en nuestro espacio psicológico. Digo nuestro, pero realmente no es nuestro. Compartimos el espacio con él. No, pero como nos vemos a nosotros, digo, en mi espacio psicológico, pero realmente no sería así. Compartimos todos el mismo espacio. Es como, glóbulos rojos viven en mí. Hombre, o no, o los compartimos espacio ellos y yo, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues, no, es un ser vivo. Tiene su forma. Tiene su forma. Tiene sus necesidades. Las facultades, entre ellos la generosidad, más faltaría, quieren progresar y quieren expresarse en este mundo. Quieren ser visibles a la vida. Y para progresar se tienen que expresar. Tienen que tener experiencias. Eso en el mundo externo, donde nos manifestamos. En el mundo interno, como no siempre se expresa la generosidad, mientras que no se expresa, ¿qué hace? ¿Está sentada o no? ¿O está tirada? ¿O... Tiene sus propios procesos. Aprende. ¿Y cómo aprende? ¿Viendo nuestra vida? ¿O no? O viendo otra parte de nuestra vida que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Por ejemplo, hace peregrinaciones, pero no solo la generosidad, sino todas las facultades. ¿Por dónde hace esas peregrinaciones? En nuestro mundo de la mente. Cuando digo nuestro, que compartimos con ella. El espacio psicológico de cada uno de nosotros.
hacen sus peregrinaciones. ¿A dónde? A diversos santuarios que hay, a diversos lugares. Hacen sus viajes. La peregrinación les queda mucho mejor. Y pasa por diversos lugares donde aprende. ¿Y qué aprende? Pues de hoy. Otras facultades que existen. Se comunican entre ellas. Sí, sí, igual que nuestras células se comunican entre ellas. Aquí no hay nada que esté aislado. Y aprenden las unas de las otras. Y andan a diversos santuarios, puntos energéticos, le diríamos nosotros. Dentro de los nadis, o de los meridianos, o de los caminos energéticos. Le podemos decir lo que quiera. Para ellos son caminos, y en los diversos lugares de ese país, caminos, hay santuarios, templos, o lo que le queramos denominar. ¿Quién ha construido esos templos? Nosotros. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo de generosidad ante alguien, que lo que voy a decir se entienda bien, que no se lo merece, que decimos nosotros, no se lo merece, pero venga, vamos a ayudarlo a ver si en esta ocasión cambia de vida, ¿no? Entonces haces un gesto de generosidad, generas algo en él, lo ayudas, colaboras, te sacrificas. La generosidad crece en experiencia. Y aparte, hay partes de este camino en el que crecen, se crean determinados templos, se crean determinados santuarios. Perdóname un segundito, es que está chillando. Había un gran entusiasmo y la gente cuando está entusiasmada chilla. Bien. Creamos en nuestro mundo mental. Con según qué pensamientos tenemos, creamos templos, creamos caminos. Según la voluntad que tengamos, creamos facultades. O facultades que estaban muy mermadas y quedaba muy poquito de ellas, las volvemos a reactualizar. La alquimia nos enseña a rejuvenecer facultades y virtudes que tenemos. Y a otras facultades y virtudes que son jovencitas, a hacerlas crecer y hacerlas madurar. El autoconocimiento también nos enseña. Y el sacrificio por los demás y nuestros semejantes también nos enseña. Estudiar y leer y meditar nos ayudan a crear puentes, lugares, templos, etc. En ocasiones, cuando vamos a un templo, soñamos que vamos a un templo, no es un templo externo nuestro, es un templo de nuestro propio espacio psicológico. Creamos. La imaginación es creadora. La voluntad es creadora. La autoconsciencia es creadora. Creamos paisajes. Hay en la mente lugares de silencio. Hay otros lugares que no son silenciosos, pero hay lugares que son de silencio, donde las virtudes, cuando están cansadas de un trabajo que hemos tenido que hacer con ellas, se van a descansar. Y virtudes son infinitas, porque la esencia es infinita. Es un conjunto de virtudes. Hay tantas que no tenemos vocablos, palabras para ponerle a todas. Se van a descansar.
Nuestro mundo mental, nuestro espacio psicológico es algo maravilloso. Por eso hemos de autoconocerlo. También es verdad que no son de creamos santuarios, templos, monasterios. Según los pensamientos y las voluntades que tenemos, crearemos otras cosas, ¿no? Cuando estamos viendo según qué película, ¿qué pensáis que estamos creando? El santuario de la paz, de la ternura y de la concordia. Cuando nos peleamos y nos discutimos y ¿qué estamos creando? Aparte de agrandar el agregado psicológico, el ego que estamos creando, templos y lugares donde van a robustecerse nuestro querido y amado agregado psicológico. A medida, a través de la autoexploración, el autoconocimiento, a medida de que uno va agrandando sus virtudes y sus facultades a través de los méritos del corazón, se va agrandando templos de todas las civilizaciones que podáis imaginar. Y hay una pirámide, y hay un menhir, y hay un dolmen. ¿Quién los construyó? Nosotros. ¿Con qué? Con nuestra voluntad, con nuestro sacrificio. Y los templos de los agregados psicológicos van disminuyendo. Cada vez son menos. Igual que los agregados psicológicos cada vez son menos. Cambiamos todo nuestro mundo mental. Creamos selvas. Y cuando nos comportamos mal con nuestra salud, desertificamos selvas. Creamos mares. Y cuando tenemos ataques de ira, los sacamos. Creamos ríos. Creamos lluvia interior necesaria. Creamos sol, creamos aves. Creamos árboles, claro, selvas, árboles, bosques. Y esos bosques tienen sus amadríades, tienen sus gnomos, pigmeos, ondinas, nereidas, silfos, sílfides. Y cuando hacemos otras cosas, que no siempre es la ira, que hacemos más cosas que la ira, que no están bien, desestecizamos todo. Todo se vuelve estéril, porque también creamos desiertos que son muy bonitos. Esterilizamos todo hacia ahí. Creamos el sol. Y cuando nos olvidamos del ser, el sol pierde fuerza. Creamos la luna. Cuando nos acordamos de Selene, del eterno femenino. Y cuando nos olvidamos de ello, menguamos la luna. Creamos Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutón. Y cuando nos olvidamos de sus principios, se hacen pequeñitos o desaparecen. O ya no son visibles. Este es el pequeño mundo en que vivimos. O el gran mundo en que vivimos. Nuestro espacio psicológico. Estos somos nosotros por dentro. Ese mar. Por eso, vuelvo a decir, autoexplorarse, pero ¿cómo no te vas a autoexplorar? Si todo conocimiento está en ti. Autorrealizarse, ¿cómo no te vas a autorrealizar? Dice, estás autoconstruyendo. Estás avanzando. Es verdad que naces con unos principios, con unos mínimos en estas épocas, pero además lo puedes alcanzar tú. Lo puedes crear. Entonces creas grandes tesoros y grandes maravillas internas, que las externas es bonita idea de verlas, ¿eh? Vamos, precioso ir a ver, pero yo digo que aparte de las externas, también las internas tendremos que ir a hacerlas y las tendremos que crear. Por eso autoexplorarse, para ver lo que nos falta,
y ver lo que tenemos cosas muy bonitas. En esa autoexploración encontramos islas, animales mitológicos, nos enfrentamos con otros, todo es nuestro propio. Un mundo maravilloso es un mundo increíble. Y eso lo realizamos a través de esta maravillosa llave que se llama meditación. Podemos observarlo todo cuando tenemos la capacidad de meditar y de reflexionar, de autoexplorarnos, de ser conscientes de nosotros mismos. Está claro que al principio uno no verá todo lo que estoy explicando. Uno verá el mar, pero no verá el interior del mar. Puede sumergirse un poco y ver alguna cosita, pero a través de la fuerza de voluntad y autoexplorándonos, iremos autoconociéndonos. Y con el autoconocimiento, os aseguro que hay una facultad que crece, el asombro. Uno se asombra de quién es, sin ningún tipo de orgullo ni de vanidad. Porque piensa, lo demás igual, no faltaría. Esto no es una competición, pero uno se asombra de lo que es. Entonces comprende la vida interior, cuando se dice la vida interior de un maestro o de una maestra. La vida interior que tiene, de alguien que tenga maestría. Comprende que puede hacer cosas que nosotros podemos hacer, porque tiene esas cosas dentro para poderlas hacer, y nosotros o están mermadas o no las tenemos. Comprende que ha vencido la muerte. Comprende que puede ser inmortal, que a lo mejor no envejece nunca, porque tiene principios, nuestra estructura, si la viéramos, no la física, sino la interna, si la viéramos, sería muy diferente a la nuestra. No diferente, porque tendría cosas que nosotros no tenemos, pero que tenemos el potencial, la posibilidad, la probabilidad de tenerlas, porque tenemos los mismos principios que él. El carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Tenemos los mismos principios que él. Así, por eso hemos empezado hablando en la conferencia de que el hermetista es alguien extraño, porque es un explorador diferente a los demás exploradores. Cuando todos te hablan de sus viajes y te dicen las pirámides de Egipto, y uno dice, las conozco. Dicen, ¿por qué has ido? No. Las mayas, las conozco. No. Hay otra cosa que a lo mejor sí que has ido. Pero templos, lugares, culturas, que no has ido, pero que las has visto en ti, porque están en ti. Porque no puede existir nada en el exterior que no exista en el interior del ser humano. Porque lo exterior, tanto lo bueno como lo malo, es reflejo de lo interior. Y porque primero se originó en el interior para después crearlo en el exterior. Y porque hubo muchas esencias y muchas almas que comprendieron una expresión, que sea el arte egipcio o el maya o el íbero o el de Mitrea. Y se congregaron todas aquellas almas para expresar su mundo interior, aquella parte de su mundo interior, que para ellos es importante expresarla en el mundo exterior.
pero que nosotros lo poseemos en nuestro propio mundo interior. Entonces, cuando comprendes esas civilizaciones, y algunas que ya no quedan restos en el globo, pero cuando comprendes que te están hablando de ese camino esotérico, hermético, te están hablando de virtudes, facultades, de principios que tú tienes, de tus aventuras, de tus procesos, cuando ves la exterior, dices, ah, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, te puede venir un especialista, una persona con estudios, y te explicarte una historia que tú dices, está explicando la historia de la personalidad. Que yo digo que no tenga que ver, que a lo mejor en un momento ya dejó de funcionar para la esencia y empezó a funcionar para la personalidad, sea para un faraón, para un rey o para un sacerdote. Empiezan a hablar de lo que es la personalidad. Y de las guerras que hubo, del agregado psicológico. Pero tú dices, en esencia, en origen, esto no fue así. En un principio, esto no fue así. Esto es una imagen bellísima de lo que poseemos en nuestro espacio psicológico interior. La grandeza interna del ser humano y que nadie ni nada nos la quite. Muy bien. Hasta aquí van a llegar mis palabras. Las 21:07, jueves. Unas buenas noches para salir y estirar las piernas y mirar ese cielo estrellado y decir, también lo tengo. Y mirar otras cosas que no son tan bonitas de la ciudad. Y decir, eso yo también lo tengo. Y ver según qué personas andan por la ciudad. Y decir, esa la tengo yo también dentro. Y ver otras y decir, ojo, esa también la debo tener. Y en esa autoexploración decidir qué es lo que quieres construir y qué es lo que quieres destruir. Porque el espacio psicológico está en construcción y destrucción como el universo constantemente. Ahora creamos porque meditamos, estudiamos, hasta un punto, cada uno tendrá su razón, y destruimos aquello que hemos creado, esa belleza, y construimos otra. Incluso desde el exterior uno se da cuenta que aquel ser humano que había construido, que estaba caminando, estaba como un constructor, que había construido, estaba bello. Tenía unos hábitos, unas costumbres, unos pensamientos que eran bellos. Y de pronto los destruye, porque cada uno puede hacer lo que quiera. Falta, solo existe una ley, haz lo que quieras. Y empieza a ver ese ser humano como va cambiando. Va construyendo otras cosas muy diferentes, contrarias totalmente. Y aquellas cosas que había construido las está destruyendo. Y ves que sus respuestas, su manera de ser, su mirada, cambian radicalmente. Claro, vemos el exterior solo. O quizá alguno tiene la capacidad de ver el interior de esa persona. Seamos constructores del universo propio, buenos constructores, buenos ingenieros, buenos arquitectos, en esta hora. Pues muy buenas noches. El sábado, mañana es viernes, hacemos nuestra pausa y quedamos para el sábado a las 10 de la mañana, que continuaremos con estos temas de hermetismo, de autoconocimiento, que nos ayudan a construir nuestro mundo interior. Hasta
Chao.